Millonario, se disfrazó de pobre y fue a la concesionaria a comprar un auto de lujo. Y así fue como los empleados lo trataron. Eduardo Montero estacionó su auto sencillo, un modelo popular que contrastaba con los vehículos de lujo alineados en la sala de exhibición de Platinum Autos. Vestido con ropa modesta, unos jeans desgastados y una camisa de algodón gastada, parecía un trabajador común. Nada en su apariencia delataba el hecho de que era un millonario con un imperio construido en el sector financiero. Con pasos tranquilos, Eduardo entró a la concesionaria, listo para observar el servicio sin revelar quién era realmente. El ambiente en Platinum Autos emanaba sofisticación. Paredes de vidrio reflejaban los relucientes autos expuestos y el piso pulido brillaba bajo las luces. Sin embargo, algo llamó inmediatamente la atención de Eduardo. La expresión de desprecio en los rostros de los vendedores Bruno y Juan, quienes lo observaban como si fuera un intruso. Sin decir una palabra, ambos se alejaron, intercambiando miradas de desdén. Eduardo esbozó una leve sonrisa. Ese comportamiento era exactamente lo que esperaba evaluar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Lucía Pérez, una joven recepcionista con una cálida sonrisa. Su postura era impecable y su voz transmitía amabilidad. Eduardo se giró hacia ella, sorprendido por la diferencia en la actitud. «Solo estoy mirando, gracias», respondió él, educado pero sin revelar mucho. «Claro, si necesita algo, no dude en llamarme», dijo Lucía, señalando los autos frente a él antes de regresar al mostrador donde organizaba papeles. Mientras Eduardo caminaba por la sala de exhibición, fingiendo interés en algunos modelos, los vendedores continuaban ignorándolo. Bruno, un hombre alto y de aire superior, estaba sentado en un sillón de cuero, revisando su celular. Juan, más bajo y con una mirada astuta, parecía ocupado hablando con otro cliente, aunque con frecuencia dirigía miradas evaluadoras hacia Eduardo. Eduardo se acercó a uno de los modelos más caros, un sedán deportivo que exudaba potencia y elegancia. Pasó la mano sobre la pintura impecable, como si evaluara el auto, pero en realidad estaba atento a las miradas a su alrededor. Finalmente Juan se acercó, aunque su actitud no era nada acogedora. «Ese cuesta caro, ¿sabe?», dijo Juan con un tono ácido, sus ojos analizando a Eduardo de pies a cabeza. «Tal vez algo más accesible sea más adecuado. Tenemos modelos usados en la parte de atrás». Eduardo arqueó las cejas, sorprendido por la franqueza de la descortesía. Movió la cabeza y respondió con calma: «Solo estoy mirando». Juan se encogió de hombros y se fue sin insistir, claramente pensando que no valía la pena invertir tiempo en ese cliente. Eduardo notó que Bruno ni siquiera se molestó en interactuar. Era como si su presencia ahí fuera una molestia. Lucía, por otro lado, mantenía una mirada atenta. Cuando Eduardo se acercó de nuevo al mostrador, ella sonrió, mostrando que estaba disponible para ayudarle si lo necesitaba. Decidió probar su enfoque. «Ese sedán al frente parece interesante. ¿Podrías decirme algo sobre él?». Lucía no dudó. «Claro, es uno de nuestros modelos más sofisticados, con un motor V8, interior de piel genuina y tecnología de punta, incluyendo un piloto automático avanzado. Combina potencia y confort. ¿Le gustaría ver el interior? Puedo traer las llaves para usted». «Parece increíble», dijo Eduardo, impresionado por su conocimiento. «Pero debe ser caro». Lucía mantuvo la sonrisa. «Es una inversión, sin duda, pero estamos aquí para ayudarle a encontrar algo que se adapte a sus necesidades. Si quiere, también puedo mostrarle otras opciones que puedan ajustarse mejor». La diferencia en el trato era abismal. Eduardo se dio cuenta de que Lucía estaba genuinamente interesada en ofrecer el mejor servicio, sin juzgarlo por su apariencia.
Agradeció y rechazó la oferta, diciendo que seguiría mirando solo. Lucía no insistió, pero su actitud siguió siendo impecable. Mientras tanto, Bruno y Juan se reían en voz baja mientras observaban la interacción de Eduardo con Lucía. «Pérdida de tiempo», murmuró Bruno a Juan. «Ella siempre intenta quedar bien. Ese tipo no va a comprar ni una llanta». Eduardo escuchó el comentario, pero no reaccionó. En lugar de eso, continuó su inspección. Pasó junto a otros autos, analizando no solo los vehículos, sino también el comportamiento del personal. Quedó claro que Bruno y Juan solo se interesaban en clientes que mostraran señales obvias de riqueza. Lucía, sin embargo, trataba a todos con el mismo respeto y atención. Cuando Eduardo decidió irse, se aseguró de despedirse de Lucía. «Gracias por la ayuda», dijo con una sonrisa sincera. «Ha sido un placer, señor. Espero verlo nuevamente», respondió ella con un tono genuino. Eduardo salió de la concesionaria, satisfecho con lo que había descubierto. Su primera visita había confirmado sus sospechas. Había una cultura de arrogancia arraigada en Platinum Autos, pero también un potencial brillante, representado por Lucía. El millonario subió a su modesto auto y se alejó, planeando el siguiente paso de su prueba. Mientras tanto, Bruno y Juan seguían riéndose, sin saber que acababan de perder la oportunidad de impresionar al cliente más importante que jamás habían atendido. Eduardo Montero atravesó el portón de la mansión de Fernando González, un hombre de presencia imponente y ojos siempre atentos a los detalles. La residencia, con jardines impecablemente recortados y un diseño moderno, reflejaba la grandeza de su éxito como propietario de la fábrica de automóviles que proveía los vehículos vendidos en Platinum Autos. Pero Eduardo no estaba ahí para elogiar el buen gusto de su amigo. Había un asunto más urgente que tratar. Al entrar en el despacho de Fernando, un espacio decorado con trofeos y modelos en miniatura de autos lujosos, Eduardo fue directo al grano. «Necesitamos hablar sobre Platinum Autos», comenzó, sentándose en un sillón de cuero. Fernando, intrigado, dejó a un lado los papeles que revisaba. «¿Qué pasó?». Eduardo detalló su experiencia en la concesionaria. Contó cómo Bruno y Juan lo habían ignorado, cómo la arrogancia de los vendedores era evidente y cómo trataban a los clientes de manera superficial, juzgándolos únicamente por su apariencia. Cuando mencionó a Lucía Pérez, sus ojos brillaron con reconocimiento, pero hubo una excepción. La recepcionista es impresionante, profesional, amable y educada. Sabe cómo tratar a las personas. Fernando frunció el ceño, visiblemente molesto. «Esto es inaceptable. Ellos no solo representan a Platinum Autos, sino también a mi marca. Si te tratan así a ti, imagina cómo tratan a otros clientes». Eduardo sonrió, conociendo bien la impulsividad de su amigo. «Por eso te lo estoy contando. Quiero ver cómo podemos abordar esto sin causar un impacto innecesario. Pensé en hacer una nueva visita, pero esta vez de otra manera». Fernando se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué tienes en mente?». «Volveré a Platinum, pero esta vez vestido como alguien que puede pagar cualquier auto de esa tienda. Quiero ver cómo cambia su actitud al darse cuenta de que están frente a un cliente potencialmente valioso». Fernando asintió, una sonrisa maliciosa formándose en su rostro. «Me gusta la idea, hazlo, y dependiendo de lo que descubras, tomaremos medidas drásticas». 2 días después, Eduardo regresó a Platinum Autos. Esta vez vestía un traje hecho a medida, zapatos italianos de piel brillante y un reloj de marca que relucía en su muñeca. Al estacionar, bajó de un auto de lujo alquilado para la ocasión, atrayendo de inmediato la atención de Bruno y Juan, quienes intercambiaron rápidas miradas. «Señor, bienvenido a Platinum Autos»,
exclamó Bruno, acercándose con una amplia sonrisa y una postura completamente distinta a la de la primera visita. ¿En qué podemos ayudarle hoy?, añadió Juan, apresurándose a colocarse al lado de Bruno, como si compitieran por atenderlo. Eduardo mantuvo un semblante calmado y confiado, analizando cada movimiento y expresión de los vendedores. Estoy interesado en algo potente y sofisticado, algo que combine estilo y rendimiento. Bruno tomó rápidamente la delantera, señalando uno de los autos deportivos más caros del showroom. Este es perfecto para usted, uno de los mejores que tenemos. Rendimiento excepcional, acabados impecables y, por supuesto, un símbolo de estatus. Eduardo escuchó, pero no se dejó impresionar por el cambio forzado en el comportamiento. Sabía que esa actitud estaba dirigida al traje que llevaba, no a él como persona. Mientras Bruno y Juan competían por su atención, Lucía, la recepcionista, lo observaba a distancia. Cuando percibió que necesitaba algo, se acercó discretamente. «Con permiso, señores», dijo, interrumpiendo a los vendedores de manera educada. «¿Puedo ofrecerle agua o un café mientras discuten los detalles?» Eduardo se giró hacia ella sonriendo. «Un café estaría excelente, gracias». Lucía desapareció por unos minutos y regresó con una bandeja impecablemente arreglada. Eduardo notó que, aunque ahora tenía más empleados alrededor, su actitud seguía siendo la misma, profesional, atenta y amable. Los vendedores, al darse cuenta de que habían perdido el enfoque, rápidamente intentaron recuperar la atención de Eduardo. «Si está interesado, podemos preparar una prueba de manejo ahora mismo», sugirió Juan. «Claro», respondió Eduardo, manteniendo un tono neutral. La prueba de manejo fue conducida por Bruno, quien aprovechó el momento para elogiar el auto e, indirectamente, sus propios méritos como vendedor. Eduardo observó cada detalle, desde el lenguaje corporal hasta los comentarios, y notó que, a pesar del esfuerzo, la actitud arrogante de Bruno seguía siendo evidente, especialmente en los momentos de silencio. Al salir de la concesionaria, Eduardo estaba seguro de que sus sospechas eran correctas. La cultura de Platinum Autos estaba plagada de un trato desigual y una actitud elitista de sus vendedores. Esa noche regresó a la mansión de Fernando para discutir sus conclusiones. «Cambian su actitud de inmediato», contó Eduardo, «pero solo por la apariencia. Los mismos vendedores que me ignoraron la primera vez ahora estaban desesperados por llamar mi atención». Fernando bufó, molesto. «No puedo permitir que esto continúe. Está dañando mi marca, la experiencia del cliente y, posiblemente, hasta las ventas». «Estoy de acuerdo, pero hay algo importante que debes considerar. Lucía. Ella es diferente. Es un ejemplo de lo que el equipo debería ser». Fernando reflexionó por un momento y un plan comenzó a tomar forma. «Si es tan buena como dices, tal vez deberíamos usarla para liderar un cambio en la cultura de la empresa. ¿Qué opinas de empezar por ahí?» Eduardo sonrió, satisfecho con la respuesta. «Creo que eso es exactamente lo que Platinum necesita». Los dos amigos continuaron discutiendo los próximos pasos, conscientes de que no sería una tarea fácil, pero decididos a transformar Platinum Autos en un ejemplo de ética y excelencia. La primera pieza del plan estaba en su lugar, y Lucía sería el centro de esa transformación. Fernando González entró a Platinum Autos con pasos firmes y una expresión severa que de inmediato llamó la atención de todos. No estaba ahí para charlas amigables. Pedro Martínez, el propietario de la concesionaria, fue rápido en recibirlo, pero entendió al instante que esa no sería una visita cualquiera. «Fernando, qué honor tenerte aquí», dijo Pedro, tratando de ocultar su nerviosismo. Fernando, con una mirada penetrante, respondió sin rodeos. «Necesitamos hablar, Pedro, y no será una conversación agradable».
Pedro indicó el camino hacia su oficina y ambos se sentaron frente a frente en un ambiente lujoso que no lograba aliviar la creciente tensión. «¿Qué pasó?», preguntó Pedro intentando mantener la compostura. Fernando se recargó en la silla, cruzando los brazos. «He estado investigando la experiencia de los clientes en tu concesionaria y lo que descubrí es decepcionante. Tus vendedores tratan a las personas con desprecio, basan su atención en las apariencias y dejan claro que les importa más el estatus del cliente que ofrecer un buen servicio». Pedro, sorprendido, intentó argumentar. «Pero nuestros números de ventas son excelentes». Fernando lo interrumpió con un gesto de la mano. «Las ventas no justifican la falta de respeto. Lo vi con mis propios ojos. Y déjame ser claro, si este comportamiento no cambia de inmediato, corto el suministro de vehículos a tu tienda». La amenaza fue como un golpe en el estómago para Pedro. Abrió la boca para protestar, pero Fernando continuó. «No me importa si eso será un golpe para ti. No voy a permitir que mi marca esté asociada con un servicio vergonzoso». Hubo un silencio tenso en la oficina. Pedro sabía que Fernando era un hombre de palabra y que esa amenaza era real. «Entiendo tu preocupación», comenzó Pedro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y estoy de acuerdo en que necesitamos hacer cambios. ¿Qué sugieres que hagamos?». Fernando se inclinó hacia adelante, manteniendo un tono firme. «Hay una persona en tu equipo que todavía entiende lo que significa tratar a un cliente con dignidad. Lucía Pérez». Pedro pareció sorprendido. «¿Lucía? ¿La recepcionista?». «Exactamente», afirmó Fernando. «Mientras tus vendedores desfilaban arrogancia y desprecio, ella mostró profesionalismo, empatía y respeto. Es justo lo que tu equipo necesita. Por eso estoy promoviendo a Lucía como supervisora de atención al cliente. A partir de ahora estará a cargo de un programa de capacitación para transformar la cultura de esta concesionaria». Pedro vaciló, pero sabía que no tenía elección. «Es una gran responsabilidad para alguien que...». Fernando lo interrumpió una vez más. «Está preparada y estaré supervisando de cerca para asegurarme de que reciba el apoyo necesario». Poco después, Lucía fue llamada a la oficina. Al entrar, encontró a Fernando y Pedro esperándola. La joven, que siempre mantenía una postura profesional, parecía un poco intimidada frente a dos hombres tan influyentes. «Señor González», dijo con una sonrisa respetuosa, «es un placer conocerlo». «El placer es mío, Lucía, y déjame decirte que estoy aquí porque tu trabajo no ha pasado desapercibido». Lucía frunció el ceño, sin entender hacia dónde se dirigía esa conversación. «A partir de hoy, serás la supervisora de atención al cliente de Platinum Autos. Quiero que lideres un programa para capacitar a todo el equipo y cambiar la forma en que esta concesionaria trata a sus clientes». Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Supervisora? ¿Yo?». Fernando sonrió alentándola. «Sí, vi cómo te comportas con los clientes. Tienes lo necesario para ser un ejemplo». Ella dudó por un momento, pero su determinación rápidamente prevaleció. «Es una gran responsabilidad, pero estoy dispuesta a aceptar el desafío». «Excelente», respondió Fernando. «Tendrás total autonomía para hacer los cambios necesarios». Al día siguiente, Fernando convocó una reunión con todo el equipo de la concesionaria. Los empleados estaban visiblemente inquietos, especialmente Bruno y Juan, quienes ya habían notado la presencia del poderoso empresario y comenzaban a temer las consecuencias. Fernando inició la reunión con un discurso directo. Explicó la necesidad de cambios urgentes, destacó el comportamiento inaceptable que había presenciado y anunció la promoción de Lucía, explicando que ella lideraría el esfuerzo para transformar la cultura de la empresa.
A partir de ahora, respeto y excelencia serán las palabras clave en esta concesionaria. Lucía estará al mando y todos ustedes pasarán por un entrenamiento riguroso. Bruno y Juan intercambiaron miradas incrédulas. Juan, visiblemente incómodo, murmuró algo que Fernando no dejó pasar. ¿Algún problema, Juan? No, señor. Solo creo que ya hacemos bien nuestro trabajo. Fernando entrecerró los ojos. Lo que haces bien es alejar a los clientes. Eso termina ahora. Y déjame ser claro, tienen dos opciones. Se adaptan a las nuevas reglas o están fuera. La tensión en la sala era palpable. Lucía, aunque sentía el peso de la responsabilidad, se mantuvo firme. Sabía que cambiar la actitud de personas como Bruno y Juan sería un desafío, pero estaba decidida a marcar la diferencia. Cuando la reunión terminó, Bruno y Juan permanecieron sentados, claramente descontentos. Lucía los observó por un momento antes de acercarse. «Sé que este cambio es difícil para ustedes», dijo con una voz tranquila pero firme. «Pero estoy aquí para ayudar. Espero que podamos trabajar juntos para hacer de esta concesionaria un lugar mejor para todos». Sin esperar respuesta se alejó, dejando a los dos solos para reflexionar sobre sus elecciones. Mientras tanto, Fernando y Eduardo, que habían observado todo a la distancia, sabían que esta era solo la primera etapa de un largo camino. La transformación apenas comenzaba. Los días siguientes a la implementación de los cambios en Platinum Autos fueron tensos. El entrenamiento liderado por Lucía estaba en marcha, pero no era fácil. Había resistencia, especialmente por parte de Juan, cuyo descontento era evidente en cada reunión y actividad. Consideraba la promoción de Lucía una ofensa personal y las nuevas directrices un ataque a la forma en que siempre había trabajado. El vendedor, anteriormente arrogante, ahora estaba cada vez más aislado, alimentando una rebelión silenciosa. Sin embargo, Juan no planeaba simplemente adaptarse o aceptar los cambios. Tenía otros planes. Una noche, sentado en un bar concurrido, comenzó a conversar con un viejo conocido, un empleado de Suprema Autos, una competencia directa de Platinum. Las palabras de Juan estaban cargadas de resentimiento. «Esta empresa se está destruyendo con estas ideas tontas de respeto y ética», dijo, llenando su vaso de cerveza. «Creen que pueden arreglar todo con entrenamientos inútiles, pero solo están debilitando la marca». El conocido de Suprema Autos, un hombre llamado Ricardo, escuchó con atención. Después de algunas rondas, Juan fue más allá. ¿Sabías que están escondiendo problemas internos? Hay cosas turbias ahí que nadie imagina. Ricardo, percibiendo una oportunidad, se inclinó hacia Juan. «Interesante. Cuéntame más». Juan sonrió maliciosamente. Sabía que no necesitaba decir la verdad, solo crear una narrativa convincente. En los días siguientes, Juan comenzó a actuar de manera más activa. Reunió documentos irrelevantes, pero que podrían ser fácilmente manipulados, y creó un dossier falso, con acusaciones graves contra Platinum Autos. Entre las acusaciones estaban supuestas fraudes en contratos, manipulación de precios e incluso malos tratos a los empleados. Luego, envió la información a un periodista sensacionalista, conocido por publicar artículos escandalosos sin verificar los hechos a fondo. El efecto fue inmediato. Al día siguiente, el titular decía en letras grandes: «Escándalo en Platinum Autos, acusaciones de fraude y malos tratos salen a la luz». La noticia se propagó como un incendio. Los clientes comenzaron a cuestionar a la empresa. Los empleados se sentían inseguros y el teléfono de la recepción no dejaba de sonar con preguntas de periodistas. Lucía, al llegar a la concesionaria esa mañana, encontró el lugar en un estado de caos. «¿Qué está pasando?», preguntó a Eduardo, quien también había sido llamado con urgencia. Eduardo le mostró el periódico con el rostro tenso.
Alguien está tratando de destruirnos. Lucía leyó el titular y los detalles fabricados del artículo, sintiendo un nudo en el estómago. Esto no puede ser verdad. Nunca hemos hecho algo así. Claro que no, respondió Eduardo. Pero la cuestión no es si es verdad o no. El problema es que estas mentiras están afectando nuestra reputación. Mientras Lucía y Eduardo se reunían para trazar un plan, Juan observaba desde lejos, satisfecho con el daño que había causado. Sabía que, incluso si la empresa probaba su inocencia, las sombras de duda podrían alejar a los clientes por mucho tiempo. Fernando González fue informado de inmediato y, como era de esperarse, reaccionó con indignación. Exigió que se realizara una rueda de prensa para abordar las acusaciones, pero Eduardo sugirió actuar con cautela. Necesitamos pruebas concretas de que esto es falso antes de hablar con los medios. De lo contrario, cualquier palabra que digamos puede ser usada en nuestra contra. Lucía estuvo de acuerdo. También necesitamos entender quién está detrás de esto. Esto no pasó por casualidad. Mientras el equipo investigaba, las ventas comenzaron a caer. Clientes que estaban a punto de cerrar contratos desistieron, preocupados por la reputación de la empresa. Bruno, quien empezaba a adaptarse a las nuevas reglas, estaba visiblemente frustrado con Juan, sospechando que tenía algo que ver con el escándalo. No es coincidencia que esto comenzara justo después de que él empezara a quejarse de los cambios, le dijo Bruno a Lucía en privado. Lucía, quien también tenía sus sospechas, decidió observar a Juan más de cerca. Notó que pasaba mucho tiempo en su celular, siempre saliendo para atender llamadas misteriosas, y que parecía complacido con el caos a su alrededor. Mientras tanto, Eduardo contactó a un amigo especializado en seguridad digital para rastrear el origen de la información filtrada. En poco tiempo, descubrieron que el periodista había recibido los documentos desde un correo anónimo, pero con base en la dirección IP utilizada, lograron identificar al autor, Juan. Eduardo y Lucía quedaron impactados, pero no sorprendidos. «Saboteó su propia empresa», dijo Lucía con la voz temblando de rabia. «Sí, y ahora tenemos la prueba», respondió Eduardo. Ambos se prepararon para presentar las evidencias a Fernando y decidieron actuar con la mayor transparencia posible. La reputación de Platinum Autos estaba en juego, pero sabían que la verdad sería su mejor arma. El siguiente paso sería confrontar a Juan y enfrentar a la prensa, en un intento por salvar a la empresa antes de que fuera demasiado tarde. La traición de Juan había causado un daño profundo, pero Lucía y Eduardo estaban determinados a revertir la situación. El ambiente en Platinum Autos era de tensión e incertidumbre. Desde la publicación de las acusaciones falsas, la concesionaria se había transformado en un campo de batalla emocional. Lucía, en su papel de supervisora, hacía todo lo posible por mantener al equipo enfocado y motivado, pero las miradas desconfiadas y los murmullos en los pasillos eran imposibles de ignorar. Muchos empleados temían por el futuro, mientras que otros, como Bruno, comenzaban a cuestionar lo que realmente estaba ocurriendo. Bruno, quien al principio había resistido los cambios propuestos por Lucía, empezaba a ver las cosas de otra manera. Observaba el esfuerzo que Lucía hacía por proteger la concesionaria y mantener alto el ánimo del equipo, incluso en medio del caos. El contraste entre su actitud de liderazgo y el comportamiento de Juan, que parecía más complacido que preocupado por la crisis, despertó sospechas en Bruno. Esa mañana, mientras Lucía coordinaba una reunión para reforzar los valores de la empresa y demostrar a los empleados que no se rendirían sin luchar, Bruno observaba a Juan a lo lejos. Había algo en su comportamiento que no tenía sentido.
Siempre estaba en su celular, saliendo discretamente para atender llamadas, y su sonrisa maliciosa era imposible de ignorar. Decidido a sacar sus propias conclusiones, Bruno comenzó a prestar más atención. Durante el almuerzo, siguió a Juan hasta el estacionamiento y lo vio conversando con alguien en un tono bajo, pero claramente conspiratorio. Bruno fingió que simplemente pasaba por ahí, pero logró escuchar fragmentos de la conversación. «No te preocupes, Ricardo. Están al límite. Solo un poco más de presión y caerán por sí solos. Ricardo». El nombre resonó en la mente de Bruno. Recordó haber escuchado a Juan mencionarlo en otras ocasiones, siempre de manera casual, como un conocido del mercado automotriz. En ese momento, Bruno tuvo la certeza de que algo andaba muy mal. Más tarde, mientras Juan estaba distraído en otra llamada, Bruno decidió actuar. Entró en la oficina de Juan, que estaba vacía, y comenzó a revisar cajones y carpetas en la computadora. Fue entonces cuando encontró lo que necesitaba: un archivo en el correo electrónico de Juan, enviado al periodista responsable del escándalo. Contenía el dossier falso, mensajes detallando las mentiras e incluso recibos de pagos de Suprema Autos. Bruno sintió un nudo en el estómago al confirmar sus sospechas. Juan estaba saboteando a la empresa, arruinando la reputación de todos por venganza y beneficio propio. Sabía que debía actuar rápido. Con los documentos impresos y algunos archivos copiados en una memoria USB, Bruno fue directamente con Eduardo, quien estaba en una reunión con Lucía. Entró en la sala sin tocar la puerta, sosteniendo los papeles como si llevara una bomba. «Necesitamos hablar ahora», dijo con el rostro serio. Eduardo y Lucía se miraron, sorprendidos por la interrupción, pero notaron que Bruno estaba cargado de urgencia. «¿Qué pasa, Bruno?», preguntó Eduardo. Bruno colocó los papeles sobre la mesa. «Esto lo encontré en la computadora de Juan. Él está detrás de todo». Lucía tomó los documentos y comenzó a leerlos. Cada página era más incriminatoria que la anterior. Los mensajes detallaban cómo Juan había fabricado las acusaciones, contactado a Ricardo de Suprema Autos y manipulado a la prensa para destruir la reputación de Platinum Autos. «Esto es increíble», murmuró Lucía, procesando lo que leía. Eduardo se puso de pie, con una expresión de furia contenida. «Entonces, Juan no solo saboteó la empresa, sino que también se alió con la competencia». Bruno asintió. «Sí, está haciendo esto por venganza. Nunca aceptó los cambios y está intentando destruir todo lo que ustedes están construyendo». Lucía respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. «Con estas pruebas, podemos confrontarlo y desenmascararlo, pero debemos hacerlo con cuidado». Eduardo asintió. «Primero, debemos asegurarnos de que la prensa reciba nuestra versión de la historia. No podemos permitir que las mentiras sigan circulando». «¿Y qué haremos con Juan?», preguntó Bruno. Eduardo lo miró con determinación. «Le daremos la oportunidad de admitir lo que hizo, pero si lo niega, utilizaremos estas pruebas públicamente». La decisión fue tomada y el enfrentamiento se programó para el final del día. Mientras tanto, Eduardo contactó a su equipo legal e informó a Fernando González, quien inmediatamente dio carta blanca para tomar todas las medidas necesarias. Por la tarde, Juan fue llamado a la oficina de Eduardo. Al entrar, encontró a Eduardo, Lucía y Bruno esperándolo, con rostros serios y el ambiente cargado de tensión. «¿Qué está pasando?», preguntó Juan, intentando sonar confiado, pero claramente desconfiado. Eduardo no perdió tiempo. «Sabemos lo que hiciste, Juan, y tenemos pruebas». Colocó los documentos sobre la mesa, permitiendo que Juan los viera. El vendedor se puso pálido, sus ojos recorriendo las evidencias mientras trataba de pensar en una excusa.
Esto no es lo que parece, comenzó, pero Eduardo lo interrumpió. No pierdas el tiempo, Juan. Fabricaste mentiras, vendiste información a Suprema Autos e intentaste destruir esta empresa. Juan se dio cuenta de que no tenía salida. Su postura defensiva rápidamente se transformó en una mezcla de ira y desesperación. Ustedes no entienden. Estos cambios son ridículos. Están arruinando algo que funcionaba bien. Lucía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era firme, pero calmada. Has arruinado la confianza de todos aquí. Pudimos haber superado las dificultades juntos, pero tú elegiste traicionarnos. Juan no respondió. Sabía que estaba acabado. Pocas horas después, Eduardo y Lucía enviaron un comunicado oficial a la prensa, exponiendo la verdad y presentando las pruebas contra Juan. La reacción fue inmediata, con varias publicaciones corrigiendo sus reportajes y clientes expresando apoyo a la empresa. Juan, por su parte, fue despedido y enfrentaría un proceso judicial. La concesionaria aún necesitaba reconstruir su reputación, pero por primera vez en semanas había esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad. Lucía sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a demostrar que Platinum Autos era mucho más grande que las traiciones que habían enfrentado. La sala de reuniones de Platinum Autos estaba llena. Eduardo, Lucía y Fernando González habían reunido a periodistas, socios y representantes de la industria automotriz para una rueda de prensa que prometía ser decisiva. Platinum Autos estaba en un momento delicado y el peso del escándalo aún se cernía sobre la concesionaria. Sin embargo, sabían que era el momento de cambiar las cosas y sacar a la luz la verdad sobre las acusaciones. Lucía, aunque sentía la presión, mantenía una postura impecable. Junto a Eduardo, revisaba los últimos detalles de la presentación que harían. Tenían pruebas irrefutables contra Juan, y el objetivo era desmentir las mentiras que habían manchado la reputación de la empresa. Cuando el reloj marcó la hora de la rueda de prensa, Eduardo se levantó y caminó hasta el podio situado en el centro de la sala. El murmullo de los periodistas cesó, y los flashes de las cámaras comenzaron a iluminar el ambiente. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz firme resonando en el salón. «Estamos aquí hoy para esclarecer los hechos y defender la reputación de Platinum Autos, que fue blanco de un ataque cobarde y deshonesto». Los periodistas se inclinaron hacia adelante, atentos a las palabras de Eduardo. En las últimas semanas, nuestra empresa fue acusada injustamente de prácticas antiéticas. Estas acusaciones han causado daños significativos a nuestra imagen y han afectado a nuestros clientes, empleados y socios. Hoy presentaremos pruebas que no solo refutan estas acusaciones, sino que también exponen a los responsables de este ataque. Eduardo hizo un gesto hacia Lucía, quien tomó el podio con una expresión decidida. Durante este período de crisis, nuestra prioridad siempre ha sido actuar con transparencia. Investigamos minuciosamente el origen de estas acusaciones y descubrimos que un miembro de nuestro equipo, Juan Núñez, fue el responsable de fabricar información falsa y filtrar documentos manipulados a la prensa. Levantó una carpeta con los documentos que Bruno había encontrado, mientras una pantalla detrás de ella mostraba correos electrónicos, transacciones financieras y mensajes que conectaban a Juan con Suprema Autos. Aquí están las pruebas que demuestran la conspiración. Juan actuó motivado por venganza personal e intereses financieros, comprometiendo la confianza de nuestros clientes y dañando la reputación de la empresa que lo empleaba. El salón se llenó de murmullos mientras los periodistas tomaban fotos de las pruebas proyectadas en la pantalla. Fernando González, quien había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Su presencia era imponente y su voz
transmitía la autoridad de un líder experimentado. Quiero dejar en claro que Platinum Autos jamás ha estado involucrada en ninguna práctica antiética. Este ataque no solo puso a prueba nuestra resiliencia, sino que también reforzó nuestro compromiso con la transparencia y la ética. Tomaremos todas las medidas legales contra Juan Núñez y cualquier persona involucrada en este sabotaje. Mientras Fernando hablaba, Eduardo observaba los rostros en la audiencia. Muchos periodistas parecían convencidos, pero sabía que recuperar la confianza del público sería un proceso largo. Tras la presentación, abrieron espacio para preguntas. Una periodista levantó la mano y preguntó a Lucía: ¿cómo planean recuperar la confianza de los clientes después de un escándalo tan devastador? Lucía respondió con confianza: estamos implementando cambios significativos en la cultura de la empresa. Nos enfocamos en reforzar la excelencia en el servicio, invertir en la formación de nuestro equipo y garantizar que cada cliente sea tratado con respeto y transparencia. Sabemos que no será inmediato, pero estamos comprometidos a hacer lo necesario para reconstruir esa confianza. Otra pregunta fue dirigida a Eduardo. ¿No temen que la sombra de este escándalo persista incluso después de las pruebas presentadas? Eduardo asintió, reconociendo la complejidad de la situación. Sabemos que algunas personas pueden seguir siendo escépticas. Por eso continuaremos actuando con transparencia, asegurándonos de que cada acción futura demuestre que somos una empresa comprometida con nuestros valores. Ese es nuestro mayor compromiso. Cuando terminó la rueda de prensa, la repercusión fue inmediata. Titulares comenzaron a aparecer en los principales portales de noticias. Platinum Autos desenmascara saboteador y refuerza compromiso con la ética, y pruebas incriminan a empleado en conspiración contra la empresa. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. Clientes antiguos enviaron mensajes de apoyo y nuevos interesados empezaron a visitar la concesionaria, atraídos por la imagen de resiliencia que Platinum Autos estaba construyendo. Sin embargo, aún quedaba trabajo por hacer. Internamente, Lucía y Eduardo trabajaron para reestructurar el equipo. La actitud de Bruno, quien ayudó a exponer a Juan, se convirtió en un ejemplo de redención y comenzó a destacar como un aliado confiable en los cambios. Pocos días después de la rueda de prensa, Juan fue arrestado, acusado de fraude y conspiración. La noticia de su detención reforzó la narrativa de Platinum Autos, mostrando que la empresa no solo se estaba defendiendo, sino que también actuaba con firmeza contra cualquier desvío de conducta. La crisis, aunque devastadora, se convirtió en un punto de inflexión. Los empleados, antes divididos, ahora estaban más unidos, inspirados por el ejemplo de Lucía y la determinación de Eduardo. El escándalo que casi destruyó a Platinum Autos terminó siendo una oportunidad para reconstruir la empresa sobre bases aún más sólidas. Lucía, sentada en su nueva oficina al final de otro día agotador, observaba la concesionaria desde lo alto, viendo a clientes entrar y salir. Eduardo apareció en la puerta sonriendo. «Parece que estamos en el camino correcto, ¿no crees?» Lucía le devolvió la sonrisa. «Sin duda, todavía hay mucho por hacer, pero ahora sé que somos capaces». Eduardo asintió, confiado. Lo peor había quedado atrás, y el futuro de Platinum Autos finalmente parecía prometedor. Los días en Platinum Autos finalmente estaban volviendo a la normalidad. La concesionaria, que antes había sido escenario de un escándalo devastador, comenzaba a recuperar su reputación y sus ventas. En el centro de esta transformación estaba Lucía Pérez. Su liderazgo y capacidad para inspirar al equipo
no pasaron desapercibidos, especialmente para Fernando González, quien veía en ella un potencial que iba más allá de Platinum Autos. Una mañana, Fernando invitó a Lucía a una reunión en su sede corporativa. Ella llegó puntualmente, vistiendo un impecable blazer y con su habitual expresión de profesionalismo. Sin embargo, el imponente ambiente de la sede de Industrias Montero, con sus pasillos decorados con trofeos e imágenes icónicas del sector automotriz, no dejaba de impresionarla. Al entrar en la amplia oficina de Fernando, él la recibió con una cálida sonrisa y le indicó que tomara asiento. Lucía, primero quiero felicitarte por el trabajo excepcional que hiciste en Platinum Autos, comenzó él. No solo ayudaste a la empresa a superar una crisis monumental, sino que también creaste un modelo de atención al cliente que puede servir como ejemplo para toda nuestra red. Lucía agradeció, sorprendida por el elogio directo. Gracias, señor González. Pero no habría sido posible sin el apoyo de todo el equipo, especialmente Eduardo y los demás que creyeron en los cambios. Fernando asintió, complacido con su humildad. Es precisamente por eso que estoy aquí para hacerte una invitación, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. Quiero que te conviertas en la directora de Cultura Corporativa y Atención al Cliente de Industrias Montero. Lucía abrió los ojos con sorpresa, sin creer lo que acababa de escuchar. ¿Yo, directora? Así es, confirmó Fernando. Quiero que lideres la expansión del programa de capacitación que desarrollaste en Platinum Autos para todas las concesionarias de nuestra red en el país. Necesitamos garantizar que el estándar de atención sea elevado y consistente en todas las unidades. Lucía dudó por un momento. Era una oportunidad inmensa, pero también un desafío enorme. Señor González, es una responsabilidad muy grande y estás preparada para ello, interrumpió Fernando con convicción. Lo que hiciste en Platinum es prueba suficiente de que eres capaz. Con una sonrisa tímida pero decidida, Lucía respondió: acepto. Haré todo lo posible para estar a la altura de esta misión. Los meses siguientes fueron intensos para Lucía. Visitó numerosas concesionarias, conociendo equipos, evaluando los desafíos locales e implementando el programa de capacitación. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a adoptar los cambios. En algunas concesionarias encontró resistencia de gerentes que creían que sus prácticas ya eran suficientes. Otros criticaban el programa de capacitación, considerándolo innecesario o una imposición desde arriba. Durante una visita a una unidad en una región más rural, un gerente mayor con décadas de experiencia fue especialmente hostil. No necesitamos que alguien de afuera nos diga cómo hacer nuestro trabajo, dijo, cruzando los brazos. Llevamos años aquí y sabemos cómo tratar a nuestros clientes. Lucía mantuvo la calma, aunque el tono del hombre era irritante. Entiendo su preocupación, respondió. Pero no estoy aquí para imponer cambios. Estoy aquí para trabajar con ustedes, para encontrar formas de mejorar juntos. Lo que funcionaba en el pasado puede no ser suficiente para los desafíos de hoy. A pesar de sus palabras conciliadoras, sabía que no sería fácil ganarse la confianza de todos. Sin embargo, el arduo trabajo comenzó a dar frutos. En una concesionaria del sur del país, Lucía implementó una serie de talleres prácticos con los vendedores, donde simulaban situaciones reales con clientes. Los resultados fueron impresionantes. Las ventas aumentaron y los clientes comenzaron a dejar comentarios positivos sobre el servicio. Con el tiempo, estas historias de éxito comenzaron a difundirse. Gerentes que antes eran escépticos comenzaron a pedir orientación a Lucía, reconociendo que sus prácticas estaban generando resultados concretos. Eduardo, quien seguía de cerca su progreso, no ocultaba su admiración. Durante una llamada le dijo:
Estás revolucionando el sector, Lucía. No solo estás cambiando la forma en que la gente trabaja, sino también cómo piensan sobre lo que significa ofrecer un buen servicio. Lucía sonrió al otro lado de la línea. Aún queda mucho por hacer, Eduardo, pero empiezo a creer que es posible. Al final de otro día agotador, Lucía estaba sentada en un hotel revisando informes. Sus ojos estaban cansados, pero había un brillo de satisfacción en su rostro. Sabía que todavía enfrentaría muchos desafíos, pero cada victoria, por pequeña que fuera, era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, al visitar otra concesionaria, fue recibida con aplausos por los empleados, quienes habían comenzado a adoptar con entusiasmo las prácticas que ella promovía. Mientras caminaba por la unidad, un vendedor se acercó y le dijo: «Gracias por creer que podemos ser mejores. Lo que estás haciendo está cambiándolo todo aquí». Lucía sintió una oleada de orgullo. No solo estaba ayudando a transformar una red de concesionarias, estaba cambiando vidas, un equipo a la vez. El desafío era inmenso, pero Lucía sabía que había encontrado su misión. La confianza de Fernando y Eduardo, combinada con el apoyo de los equipos que ella inspiraba, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Con cada paso, Lucía demostraba que el liderazgo no era solo cuestión de dirigir, sino de inspirar, educar y construir un legado que impactara a todos a su alrededor. Los últimos meses habían sido intensos para Lucía y Eduardo. Trabajando juntos en la implementación de los cambios en el sector automotriz, ambos dedicaban gran parte de sus días a viajes, reuniones y capacitaciones. La convivencia frecuente los había acercado aún más, y Eduardo ya no podía ignorar lo que sentía por ella. Admiraba su determinación, la forma en que enfrentaba los desafíos y su genuina empatía hacia todos a su alrededor. Una tarde, después de una reunión en una de las concesionarias más grandes del país, Eduardo y Lucía decidieron terminar el día en un café cercano. El ambiente era acogedor, con luces cálidas y el aroma de café recién hecho en el aire. Eduardo observaba a Lucía mientras revisaba notas en su tableta, completamente concentrada, pero irradiando la energía que tanto admiraba. «Nunca te detienes, ¿verdad?», comentó Eduardo con una sonrisa divertida. Lucía lo miró y rió. «No se puede parar cuando hay tanto por hacer. A veces deberías relajarte un poco». Eduardo se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. «Sé que parece que llevamos el mundo sobre los hombros, pero mereces un respiro». Ella sonrió, ligeramente sorprendida por el tono cálido de su voz. «Creo que tienes razón». Eduardo no sabía exactamente cuándo había comenzado a sentirse así, pero la convivencia había transformado la admiración en algo mucho más profundo. Se dio cuenta de que no solo lo cautivaba el profesionalismo de Lucía, sino también su esencia como persona, su fortaleza para liderar, su empatía para escuchar y la pasión con la que afrontaba cada tarea. Durante un viaje de trabajo para presentar el programa de capacitación en otra concesionaria, Eduardo encontró la oportunidad perfecta para compartir sus sentimientos. Invitó a Lucía a cenar después de un largo día de reuniones. El restaurante, ubicado en la terraza de un hotel, ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. «Eres muy bueno encontrando lugares como este», comentó Lucía mientras admiraba el paisaje. «Pensé que merecíamos algo especial después de tanto trabajo», respondió Eduardo, intentando parecer más relajado de lo que realmente estaba. Durante la cena, Eduardo estaba visiblemente más callado de lo habitual. Lucía lo notó. «¿Algo anda mal?», preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia él. Eduardo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «En realidad, no. Bueno, sí.
Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Lucía frunció el ceño, preocupada, pero permaneció en silencio, animándolo a continuar. Lucía, desde el momento en que comencé a trabajar contigo, supe que eras especial, pero en los últimos meses me he dado cuenta de que no es solo tu competencia o tu liderazgo lo que me impresiona. Admiro a la persona que eres, fuerte, generosa, íntegra. Eduardo hizo una pausa, midiendo su reacción. Estoy enamorado de ti. Lucía permaneció en silencio, procesando las palabras. Sus ojos se encontraron con los de él y vio la sinceridad en su rostro. Después de un momento, una suave sonrisa apareció. No esperaba esto. Comenzó con una voz tranquila, pero creo que también estaba ignorando algo que ya sentía. Eres una persona increíble, Eduardo. Trabajar contigo ha sido un privilegio, pero estar contigo ha sido aún más especial. El alivio inundó a Eduardo, y ambos sonrieron, compartiendo un momento que parecía suspendido en el tiempo. En los meses que siguieron, su relación floreció. Incluso con agendas ocupadas, encontraban tiempo para estar juntos, ya fuera en almuerzos rápidos durante los viajes o en largas conversaciones nocturnas sobre el futuro. La conexión entre ellos no solo reforzaba sus vidas personales, sino que también fortalecía el trabajo que realizaban juntos. Una noche tranquila, mientras estaban en casa después de una serie de viajes, Eduardo tomó una decisión. Quería que Lucía supiera cuánto significaba para él. Durante una cena sencilla pero cuidadosamente planeada, Eduardo la sorprendió. Lucía, has transformado mi vida de maneras que nunca imaginé. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo y antes de que ella pudiera reaccionar continuó. Quiero pasar todos los días de mi vida a tu lado, compartiendo no solo trabajo y desafíos, sino también alegrías, sueños y todo lo que venga. Lucía se quedó en shock por un momento, pero su sonrisa dejó claro lo que sentía. Sí, Eduardo, quiero esto tanto como tú. Ambos rieron y se abrazaron, llenos de emoción. La propuesta de matrimonio fue sencilla, pero para ellos representaba la fortaleza de una relación construida en medio de desafíos y basada en el respeto y la admiración mutua. En ese momento, ambos sabían que sin importar lo que el futuro les deparara, juntos podían superar cualquier cosa. El amor que había florecido entre ellos era más que un romance. Era una sociedad de vida marcada por la confianza y el propósito compartido de transformar el mundo a su alrededor. Platinum Autos, que alguna vez fue solo una concesionaria de lujo más en el mercado automotriz, ahora era vista como un modelo de transformación ética y excelencia en el servicio. El escándalo que casi destruyó a la empresa se había convertido en el catalizador de cambios profundos, liderados por Lucía Pérez, Eduardo Montero y Fernando González. Los resultados de las iniciativas implementadas por Lucía comenzaron a difundirse rápidamente. No se trataba solo de mejorar las ventas o atender a los clientes con más cordialidad. El programa de capacitación desarrollado por ella se basaba en valores de empatía, transparencia y respeto. Los empleados no solo eran capacitados para vender autos, eran entrenados para crear experiencias significativas para los clientes, asegurándose de que cada persona que ingresara a la concesionaria fuera tratada con dignidad, independientemente de su apariencia o situación financiera. Fernando, al observar el impacto positivo, convocó una reunión con Eduardo y Lucía en la sede corporativa. Creo que es hora de llevar esto al siguiente nivel, comenzó Fernando mientras los tres estaban reunidos en una sala de conferencias. Platinum Autos no puede ser solo una concesionaria. Debe convertirse en un centro de capacitación, un modelo para toda nuestra red y, quién sabe, para toda la industria automotriz. Eduardo asintió de inmediato. Tiene sentido.
Lo que ocurrió aquí no es solo una historia de superación. Es un ejemplo de cómo una empresa puede prosperar al poner a las personas y los valores en el centro de sus operaciones. Lucía, aunque emocionada con la idea, reflexionó sobre los desafíos. Esto requerirá dedicación, inversiones y un equipo comprometido. Pero si lo hacemos bien, podemos realmente crear algo que inspire a otras empresas a cambiar. Fernando sonrió. Lucía, ya demostraste que puedes transformar un equipo e incluso superar crisis. Estoy seguro de que estás más que preparada para liderar esta nueva etapa. En los meses siguientes, Platinum Autos fue transformada en un centro de capacitación nacional. Gerentes y empleados de otras concesionarias comenzaron a asistir al lugar para aprender el modelo de atención desarrollado por Lucía. Las clases incluían talleres prácticos, estudios de caso e incluso simulaciones de situaciones desafiantes. Lucía, ahora reconocida como una de las líderes más influyentes del sector, se convirtió en una figura central en el proceso. No solo lideraba las iniciativas, sino que también estaba presente en el campo, inspirando a los equipos con su enfoque práctico y apasionado. Mientras tanto, Eduardo utilizaba su experiencia como empresario para garantizar que el programa fuera sostenible. Se encargaba de la logística, las inversiones y las asociaciones, trabajando codo a codo con Lucía para transformar la visión en realidad. El impacto fue inmediato. Otras concesionarias de la red comenzaron a adoptar los mismos valores y prácticas, y los resultados fueron impresionantes: mayor satisfacción de los clientes, mejores índices de fidelidad y una reputación creciente de integridad y excelencia. Más allá de eso, empresas de otros sectores comenzaron a observar lo que Platinum Autos estaba haciendo, buscando implementar cambios similares. En una entrevista para un reconocido portal de negocios, Lucía y Eduardo fueron cuestionados sobre qué los motivaba a seguir promoviendo esta revolución en el sector. Para nosotros no se trata solo de vender autos, explicó Lucía. Se trata de transformar la experiencia de compra en algo humano y significativo. Eduardo complementó: nuestro objetivo es demostrar que la ética y los resultados financieros no son incompatibles. De hecho, creemos que son dos caras de la misma moneda. La ceremonia de inauguración oficial del Centro de Capacitación Platinum fue un evento memorable. Asistieron empresarios, periodistas, empleados e incluso clientes que habían sido testigos de la transformación de la concesionaria. Durante el discurso de apertura, Fernando González no escatimó en elogios. Lo que ven aquí hoy es el resultado del trabajo incansable de personas como Lucía y Eduardo. Ellos demostraron que, con valentía, determinación y valores sólidos, es posible no solo superar crisis, sino también crear un impacto positivo que trascienda las paredes de una empresa. Cuando Lucía subió al escenario para hablar, los aplausos fueron ensordecedores. Este no es solo un hito para Platinum Autos, dijo emocionada. Es un recordatorio de que los cambios comienzan con pequeñas acciones. Si logramos inspirar a otras empresas a adoptar prácticas más humanas y éticas, entonces habremos alcanzado nuestro verdadero objetivo. Eduardo, que la observaba con admiración desde el público, sabía que estaba al lado de alguien verdaderamente especial. Para él, Lucía era más que su socia en los negocios. Era el símbolo vivo de que las grandes transformaciones eran posibles. La historia de Platinum Autos se convirtió en un referente en el sector automotriz. En poco tiempo, más concesionarias en el país comenzaron a adoptar los métodos del centro de capacitación, y el impacto positivo se extendió rápidamente. Los clientes comenzaron a buscar las tiendas no solo por los autos, sino por la experiencia de servicio que destacaba entre la competencia.
En el corazón de todo esto, Lucía y Eduardo continuaban trabajando juntos, equilibrando sus responsabilidades profesionales con su vida personal. Su boda, celebrada en una ceremonia íntima, reflejaba la sólida asociación que habían construido. El legado que crearon no se trataba solo de transformar una concesionaria o una red de empresas. Se trataba de inspirar a toda una industria a ser mejor. Y al hacerlo, demostraron que con respeto, empatía y determinación, cualquier desafío puede superarse y cualquier sueño puede hacerse realidad. Cuando Lucía miró a Eduardo durante uno de los eventos del centro de capacitación, con el auditorio lleno de personas dispuestas a aprender y crecer, susurró: «Apenas estamos comenzando». Eduardo sonrió, tomando su mano. Y el futuro nunca había parecido tan prometedor. Juntos no solo transformaron Platinum Autos, transformaron la industria automotriz en un ejemplo de que la ética, el liderazgo y la pasión pueden cambiar el mundo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.